¿Alguna vez has pensado que no has logrado nada en tu vida? Hola, soy Delia, tu amiga que se fue a vivir lejos y ahora te cuenta su vida, sus pensamientos y sus proyectos a través de estos videos. Hoy quiero hablar de por qué es tan difícil valorar nuestros propios logros. A veces sientes como que todos avanzaran y tú te quedaste estancado o en pausa. Citando a Katy Perry, ¿te has sentido como una bolsa de plástico volando en el viento? Yo también lo he sentido y por eso quiero hablar de por qué a veces para muchas personas nos es muy difícil valorar todo lo que hemos recorrido para llegar hasta donde estamos y nos gusta mucho compararnos con las personas a nuestro alrededor o gente que vemos en internet o cosas así. Muchas veces pensamos que estamos estancados, pero si lo analizas, ¿realmente no has hecho nada en todo este tiempo? ¿O simplemente te cuesta trabajo aceptar y reconocer todo el esfuerzo que has puesto para llegar a donde estás ahora mismo? Profundicemos en las razones de por qué creo que puede estar pasándonos esto. Una de las más importantes es que nos comparamos con los demás, con las personas a nuestro alrededor, y eso hace que nos sintamos menos o que sintamos que vamos más atrás que otras personas cuando realmente no son carreritas. O sea, sé que es como muy cliché decir eso, pero pues no son carreritas. Cada quien tiene sus proyectos y su vida y cada quien ha tomado decisiones muy diferentes que nos han llevado a donde estamos, y eso no significa que seas menos exitoso o que has logrado menos nada más porque ves a alguien que está en otro punto de su vida muy diferente a ti. Punto número 2. Nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que ya hemos conseguido. Punto número 3, y yo creo que es de las más comunes. Lo que antes soñabas, ahora lo ves como algo normal, como parte de tu día a día, cuando a lo mejor hace 5 años lo veías algo como imposible y ahora lo estás viviendo, pero ya se te olvidó que un día lo veías lejano. Yo creo que eso es algo muy común y a mí me ha pasado. Por ejemplo, hace 2 o 3 años o quizás más, ya ni recuerdo, planeaba venir a vivir a España, a estudiar acá. Y en ese momento era algo que se veía muy lejano y lo platicábamos mucho y llegaban puntos donde pensábamos de que nunca se iba a hacer. Y ahora ya estamos aquí. No sé cómo lo hicimos. Bueno, sí sé cómo lo hicimos, pero eso es a lo que me refiero. O sea, como que en ese momento se veía como algo muy imposible, muy lejano. Y ahora ya estoy aquí y ya estoy pensando como que necesito hacer más, como que no es suficiente, o como que todavía no he logrado lo que quería, que nos falta hacer más cosas o así. Y creo que eso es un problema porque obviamente tuvimos que recorrer mucho para llegar aquí a donde estamos. En nuestro caso, de que en ese momento era pues venirnos a estudiar a España, y por fin lo logramos y aquí estamos, pero todavía falta más, o eso es lo que piensa mi mente. Y otro ejemplo que se me ocurre, que ayer estaba viendo un video de Ventures que subió preguntando que hace cuánto lo veíamos o algo así. Yo creo que muchas personas conocen a Ventures, de que es veterano de YouTube. Yo lo veía desde que estaba súper chiquilla. Y hace como 6 años hizo un video que se llamaba El Club de los 8, y era de que como anotar 8 cosas que querías hacer, y lo hice en su momento. Y el año pasado me encontré la libreta donde lo anoté y me di cuenta que ya había cumplido muchas de las cosas que había anotado, si no es que todas, no recuerdo exactamente. Pero una de las más importantes para mí era ir a Japón. Y yo no me acordaba que había puesto en esa lista. O sea, también había puesto como independizarme y tener un trabajo de mi carrera y no sé qué más cosas. Y muchas de ellas se cumplieron. Y fue como un momento muy bonito porque, o sea, como lo dejé registrado, lo que yo estaba pensando en ese momento, y luego lo vi 5 años después o no sé cuánto, pues fue algo como muy valioso de que no manches, de que ya lo hice. ¿Cómo pasó esto? Creo que a lo mejor sería un consejo que les daría, de que apunten sus metas, referenciando a lo de Ventures, del Club de los 8, que a mí me gustó mucho la experiencia, la verdad. Y me lo encontré por accidente en la libreta. O sea, estaba limpiando algo y de esas que te pones a ver las cosas en lugar de limpiar. Y ahí tenía escrito mis 8 proyectos y pues ya había avanzado mucho. Yo creo que les diría que piensen en eso, de que hace 5 años, ¿qué es lo que... Ahí se le rayaron a alguien. Piensa en tu yo de hace 5 años. ¿Qué cosa de tu vida actual en ese momento tú pensabas que era algo como imposible o lo veías muy lejano? Reflexionemos un poco sobre eso. Yo creo que sirve mucho. Y bueno, para concluir, yo creo que se trata de
no de conformarte, sino de reconocer todo lo que has recorrido para llegar a donde estás y recordar, o sea, recordar y reconocer, porque muchas veces se nos olvida, o por lo menos a mí me pasa mucho que se me olvida como lo que he pasado. No sé, tengo muy mala memoria también, pero yo creo que es algo común, que se nos olvida lo que hemos recorrido y luego das por sentado muchas cosas, cuando al final pues tuviste que esforzarte mucho y trabajar mucho para llegar a donde estás. Hay que reconocerlos, reconocer nuestros logros, que obviamente es algo muy difícil, pero sí se puede. Y yo creo que poco a poco podemos ir mejorando. También si tienes amigos, les puedes ayudar como tú, reconociéndoles sus logros. A mí me gusta mucho decirle a mis amigas de que estás haciendo genial. Un simple comentario en una foto que publican a veces es muy importante para tus amigos, de que les des motivación, ¿no? Pues sí, es importante que les des motivación a tus amigos, que les eches porras. Y pues nada, recordar que a veces un logro se ve como poder levantarte un día en que pensabas que no podías levantarte de tu cama. Eso también es un gran logro. No tienen que ser como actos muy gigantes para llamarlos logros, en mi opinión. La próxima vez que sientas que no has hecho nada, recuerda mirar hacia atrás y ver lo lejos que has llegado. Y bueno, ese sería el tema de hoy, un poquito reflexivo. Voy a estar como turnando ahí los temas de los videos. Algunos van a ser como temas de estos más reflexivos, que se me ocurren a veces cosas así, o que a veces, de hecho este tema salió conversando con una amiga que me regaló esta cosa. Gracias, Frida, me gusta mucho. Creo que no se alcanza a ver mucho en el video porque se camuflajea con la pared, pero bueno, pues nada, eso sería todo por el video de hoy. ¿Qué logro pequeño te vas a reconocer hoy? Cuéntame en los comentarios. Pues sería todo por este video. Bye. Mi logro de hoy fue hacer este video porque todo salía mal y estaba muy cansada porque estaba limpiando. Pero se logró. Denle like, suscríbanse, dejen un comentario para ayudarme a llegar a más gente. Se aceptan comentarios, nada más comentarios buenos. Aquí no queremos haters. Bye otra vez.